contentos? No se les nota. A ver. ¿Están contentos? ¿No hay una oportunidad más? ¿Sí? Sí, sí. Están muy contentos. Muy bien. ¿Y por qué estamos contentos? Estamos en la casa del Señor. Acabamos de alabar y bendecir el nombre del Señor. Y pues es digno de agradecer, ¿no? Muchas otras personas hubieran querido estar aquí el día de hoy, pero por una u otra razón no pudieron. Algunas otras definitivamente no pueden por razones extremas, pero igual a nosotros, mis hermanos, el Señor nos dio una oportunidad el día de hoy y por su gracia, su misericordia estamos aquí. Por ahí apareció el banner. Creo que no se ocupa decir mucho, ¿verdad? ¿Cuántos de ustedes conocen el Salmo 23? Levante su mano así, bien seguro que usted se sabe de memoria el Salmo 23. ¿Sí? Bueno, la mayoría de nosotros, creo que por lo menos una ocasión o dos, hemos leído el Salmo 23, un salmo muy conocido para muchos. Acompáñenme por favor ahí al Salmo 23. Vamos a leer los versículos del 1 al 6, prácticamente todo el Salmo 23. Dice el Salmo 23, ¿ya está ahí? Amén. Ok, dice el Salmo 23, versículo 1. El Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de verdes pastos me hace descansar. Junto a aguas de reposo me conduce. Versículo 3. Él restaura mi alma, me guía por senderos de justicia, por amor de su nombre. Versículo 4. Aunque pase por el valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu cayado me infunden aliento. Versículo 5. Tú preparas mesa delante de mí en presencia de mis enemigos. Has ungido mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Versículo 6. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor moraré por largos, largos días. Quiero decirle, mis hermanos, el día de hoy estudiando, entendí una cosa más. Este Salmo 23 no fuera posible y nuestro pastor, que es casi lo primero que se viene a nuestra mente cuando leemos el Salmo 23, nuestro pastor de pastores, nuestro Señor Jesucristo, no hubiera sido posible este Salmo 23 si no hubiera sucedido también, si no se hubiera escrito el Salmo 22. El Salmo 22, obviamente David, ¿no?, inspirado por el Espíritu Santo, dice unas palabras que nuestro Señor Jesucristo menciona en la cruz, que creo que todos hemos escuchado. Dice el versículo 1. Ese es el Salmo 22, no vamos a leer el Salmo 22, solo quería hacer referencia a eso. Dice el versículo 1, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Le suenan familiares esas palabras? Nuestro Señor Jesucristo en la cruz, ¿verdad?, clamando al Padre. Bueno, nada más quería hacer referencia a eso, que el Salmo 22 va de la mano con el Salmo 23 también. Y bueno, Salmo 23, ya se lo dije, uno de los salmos más citados. Algunos se saben un versículo, ¿se sabe por lo menos un versículo? ¿Sí? ¿Se sabe 2, 3? Bueno, no vamos a hacer tampoco ninguna prueba, ¿verdad? Pero hay gente que se lo sabe de memoria, hay gente que lo puede recitar de memoria completo, todos los 6 versículos. Pero algunos otros quizás nada más lo han escuchado. Y tristemente, fíjese, quien solamente lo ha escuchado, se ha quedado solamente en eso, en algo que se escuchó. No lo hemos leído, pero tampoco lo hemos vivido. No hemos vivido la presencia del pastor de pastores en nuestra vida de alguna manera. Esas personas que solamente han escuchado el Salmo 23, aún no han vivido la experiencia de reconocer al pastor de pastores que tiene cuidado de cada uno de nosotros. Estaba terminando la última parte del mensaje hoy por la tarde y de repente me llega una noticia que conmovió mi corazón, y es una respuesta del Señor, de su fidelidad, de su misericordia. Y fíjese, la fidelidad y la misericordia del Señor sigue siempre ahí, aun cuando nosotros le fallamos, aun cuando nosotros somos infieles. Él sigue siendo fiel y permanece fiel. Job mismo
reconoció que solo conocía del Señor de oídos, solo había escuchado de oídos. Acompáñenme por favor, deje un separador por ahí en el Salmo 23 porque vamos a estar regresando obviamente, no sabemos si el tiempo nos va a permitir completar todos los 6 versículos, pero acompáñenme a Job 42, versículo 5. Job 42, versículo 5, yo se lo leo de la Nueva Traducción Viviente. Dice el versículo 5, hasta ahora solo había oído de ti. Esa es la primera parte del versículo 5. Aunque usted no lo crea, mis hermanos, sí, de verdad sí, como se lo decía al principio, hay personas, no solamente afuera, no, sino dentro de las mismas congregaciones que solamente han oído del Salmo 23, pero también solamente han oído del Señor, principalmente afuera, ¿no? Aquellos que todavía no conocen al Señor. Así que Job, después de haber pasado por la difícil prueba que el Señor mismo permitió en su vida, reconoce que solo conocía al Señor porque había oído de Él, de oído. Pero ahora dice en la segunda parte de este mismo versículo, Job 42:5, la última parte, pero ahora te he visto con mis propios ojos. Cuando Job dice te he visto con mis propios ojos, lo que está diciendo es que vio a Dios, no vio a Dios con su ojo literal, sino de una manera literalmente real, hablarle, enseñarle lo que Job tanto deseaba ver y escuchar, que el Señor siempre estuvo con él en cada etapa de su sufrimiento. Esta maravillosa presencia de Dios humilló a Job, pero al mismo tiempo le mostró todo el cuidado que como buen pastor tuvo para con él. Hubo momentos donde Job se sintió solo, se sintió abandonado, sí, posiblemente sí, pero se mantuvo fiel, ¿se recuerda? Se mantuvo firme. Con esto, mire, de esta manera como reaccionó Job aquí en este versículo, no debemos de asumir que lo que Job conocía de Dios era necesariamente falso. Porque ahora esta revelación más profunda de la mano de Dios en su vida es tan real que hace que todo el conocimiento que tenía Job de Dios parezca como nada. Señor, solo te había oído, solo había escuchado de ti. Pero ahora que te veo, que veo tu mano de misericordia postrarse sobre mi vida, mi Señor, todo lo que yo pensaba de ti se queda corto. Al igual que Job, habrá quienes aún no han logrado vivir las promesas del Señor, del buen pastor. Pero gracias a Dios por cada una de sus promesas, ¿verdad que sí? Sí damos gracias a Dios por cada una de sus promesas. Él es fiel, como le decía al principio. En este Salmo 23 vamos a ver, si Dios nos lo permite, muchas de las promesas que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Aquí conoceremos aún más al pastor de pastores que tiene cuidado de los que le aman y confían en Él. ¿Usted confía en Él? Sí. En los momentos difíciles, en los momentos más difíciles, ¿confía en Él? Sí. De repente cuesta, ¿verdad? Pero vemos la mano del Señor y volvemos a regresar a la confianza en el Señor. Cuando usted y yo leemos el Salmo 23, como le decía al principio, nos resulta casi imposible no pensar en nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad que sí? Él es nuestro buen pastor. De hecho, Juan 10:11 dicen las mismas palabras, fíjese, de nuestro Señor Jesucristo. Juan 10:11, no lo busque, yo se lo leo de la versión de las Américas. Yo soy el buen pastor, y el buen pastor da su vida por las ovejas. Yo soy el buen pastor, dice Jesús, el Mesías, presentándose aquí en su mejor y más amoroso oficio de pastor que cuida de su rebaño. Pregunta, ¿usted se considera una oveja del rebaño del pastor? ¿De pastores? Como que no se la creí. ¿Usted se considera una oveja del rebaño del pastor de pastores? Ok. Si usted se considera una oveja del pastor de pastores, entonces diga junto conmigo, amén. Uy, nomás oye despacito. Amén. No, ya ve, ya cambió la cosa. Ahorita vamos a ver qué importante es que nosotros de verdad creamos que somos ovejas del pastor de pastores. Este buen pastor, mis hermanos, da su vida por sus ovejas. Hace más de 2000 años, nuestro buen pastor dio su vida por muchos, dio su vida por usted, por mí, y continúa haciéndolo
para todos aquellos que creen y confían en la obra redentora que Él hizo en la cruz. Antes de entrar de lleno en este estudio del Salmo 23, le pregunto, ¿por qué será que la palabra de Dios en varios pasajes, no solamente en el Salmo 23, nos compara a nosotros con una oveja? ¿Por qué será? Bueno, vamos a ver. ¿Le gustaría saber por qué? ¿Será que hay alguna similitud entre las ovejas y nosotros? Bueno, para que nosotros tengamos el entendimiento más claro de lo que es el Salmo 23 y de lo que David escribió aquí, le presento algunas características de las ovejas. Mientras yo voy haciendo presentación de estas características de las ovejas, vaya pensando con cuál de estas se identifica usted. Número 1, las ovejas no tienen ningún tipo de defensa en contra de sus depredadores. No tienen ningún tipo de defensa en contra de sus depredadores. Lo que más les podría ayudar quizás son sus dientitos, pero los dientitos están capacitados nada más para arrancar el zacatito y masticarlo. Así que no tiene colmillos filosos, no tiene garras y mucho menos cuernos. Dios en su inmensa sabiduría creó a varios animales con algún tipo de defensa. Entre ellos encontramos a varios, pero ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para qué los hizo así? Para sobrevivir y defenderse. Muchos de los animales que tienen algún tipo de defensa que Dios les proveyó, lo usan para sobrevivir, para cazar también sus presas, en el caso del león. Entre esos animales que tienen este tipo de defensas se encuentra la cobra, ¿verdad? Aparte de tener esos dientes filosos con veneno, es muy rápida, ¿verdad? Que no le da casi ni tiempo a las personas de sacar la mano o de brincar. Está el lobo también tiene colmillos grandes, es un animal muy fuerte. El león, como le mencionaba, el león, aparte de tener esos colmillos grandes y esa quijada fuertísima, es un animal muy grande con muchísima fuerza que puede tumbar a un búfalo. El águila también, sus garras, su pico, el cocodrilo, ese montón de dientes, el elefante con esos colmillos grandes que tiene y su mismo peso, con su mismo peso, y esta parte de la trompa puede aplastar a otro animal y desbaratarlo con sus mismos pies. El hipopótamo también, entre otros, hay muchos más. De hecho, fíjese, el hipopótamo, es la causa número 1 de muerte en África. La causa número 1 de muerte en África. Dice que este hipopótamo tiene sus colmillos, los colmillos inferiores, tan grandes que llegan a medir hasta 2 pies, algo así más o menos. ¿Sí? Los que saben medir, yo no me traje mi reglita, más o menos 2 pies son así. Pues imagínense uno de esos colmillos atravesando una persona. Aparte, parecen toscos, parecen lentos, pero ya una vez corriendo, agarran velocidad y pueden alcanzar a alguien. Así que el hipopótamo es otro de los que también tienen este tipo de defensas. Pero curiosamente, mis hermanos, las ovejas, la oveja en específico, es el único animal que no posee ningún tipo de defensa. La oveja no se defiende porque no tiene habilidades para hacerlo. Por eso depende, fíjese, por eso depende totalmente de su pastor. Nosotros, diga amén, amén. Nosotros de igual manera deberíamos de ser totalmente dependientes de nuestro pastor y dejarnos que Él nos defienda. Ya lo vamos a ver un poquito más adelante. Mientras tanto, sería muy bueno que pusiéramos en práctica esta característica de la oveja, que no tiene ninguna forma de defensa. Depende totalmente de su pastor. Va a haber ocasiones, mis hermanos, si no es que ya hubo, en que nosotros nos vamos a querer defender por nosotros mismos. Cuando andábamos en el mundo, pues quien nos la hacía no la pagaba, ¿verdad que sí? Y si alguien nos gritaba, ¿qué hacíamos? Le gritábamos más fuerte y lo retábamos. De hecho, yo le he platicado a algunos hermanos algunas cosas de mi vida pasada, que el Señor ha ido cambiando. Y digo, ay Señor, asustaba a mi esposa, y no, ni para qué platicar.
Pero ahora vienen los recuerdos de aquellos tiempos y da vergüenza. Andaban haciendo el ridículo, ¿verdad? Queriendo defendernos nosotros, queriendo ponernos como alguien que podíamos hacer algo. ¿Quiénes de ustedes todavía se enojan? No levante su mano. Ahora le pregunto, ¿cuántos de ustedes ya no se enojan? Si usted es de los que ya no se enojan, por favor al final, allá voy a estar en la parte de atrás, díganos cómo le hace, ¿verdad? Porque todos de una manera u otra, mis hermanos, somos tentados en diferentes formas a enojarnos. Y ese viejo yo de repente quiere salir y quiere hacer su voluntad y quiere pelear y quiere gritar. ¿Cuántos de ustedes ya no se enojan? No me diga, no es necesario que me diga. Yo sé, muchos de nosotros todavía luchamos con esta carne, con este yo. Y de repente vienen todavía esos recuerdos. Pero ¿qué hace la ovejita? No tiene ningún tipo de defensa, deja que su pastor la defienda. Cuando se presente la ocasión, mis hermanos, donde tengamos, no donde tengamos, donde querramos defendernos por nosotros mismos, mejor encomendemos la causa a aquel que juzga justamente. Hay ocasiones en que sí vamos a tener que hablar. Pero hay ocasiones, mis hermanos, donde nos vamos a defender muchísimo más cuando guardamos silencio. Y mire, y si es necesario que se quede callado, porque usted sabe que no tiene que hablar, busque una botellita de agua, dele un trago y no se la pase. Ahí déjela en la boca. No va a hablar, la otra persona va a decir y va a gritar, pero usted va a tener su agua ahí en la boca y no va a poder hablar. Así que ¿cuántos de ustedes ya no se enojan? Ay, hermano Roberto, ya dijo, ya nos preguntó. ¿De veras ya no se enoja? Mis hermanos, a veces, en ocasiones queremos que nuestra justicia prevalezca. Y cuando hacemos eso, estamos nosotros diciendo que nosotros tenemos la razón y que todos los demás están mal. Que hay ocasiones, como le decía, que sí tenemos la razón y sí tenemos que hablar. Sí, hay ocasiones en que tenemos que hablar. Pero hay otras ocasiones en que aún sabiendo que nosotros no tenemos la razón y que fuimos nosotros los que la regamos, de repente queremos defendernos. La ovejita no se defiende, mis hermanos. La ovejita depende de su pastor. En algunas ocasiones este coraje puede llevar a alguien a la venganza, ¿verdad? Me la hizo, me la paga. Pero ¿sabe una cosa? Hasta el Chavo del 8 tenía conocimiento de esto. ¿Qué decía el Chavo del 8? La venganza nunca es buena, mata el alma y la envenena. Fíjese, mirábamos al Chavo cuando estábamos chiquitos y oíamos eso y pues, ¿de dónde sacó esto, no? ¿O qué quiere decir eso? Ahora tiene más sentido. Ahora que conocemos la palabra tiene más sentido. Y tenía razón sus palabras. La venganza nunca es buena. ¿Qué hace? Según el Chavo, ¿no? Y su versículo, mata el alma y la envenena. Así que, mis hermanos, es mejor dejar que nuestro pastor nos defienda. Número 2, las ovejas tienen un muy buen oído, escuchan muy bien. Dice Juan 10:27, yo se lo leo para avanzar un poquito más rápido. Juan 10:27, mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco, dice el pastor de pastores. ¿Y qué? Y me siguen. Oyen mi voz, las conozco y me siguen, dice Jesús. Buscando información, fíjese, de referente a estas características de las ovejas, me encontré con un artículo por ahí que dice algo más o menos así. Estaba este hombre en esta región donde hay criadero de ovejas, sentado a la orilla de un lago, apreciando el paisaje, cuando de repente viene un pastor con su manada de ovejas y las pone a tomar agua. Estaba en eso cuando ve que de repente viene otro pastor con otra manada y los pone a tomar agua junto a esa manada que ya estaba ahí. Por tercera ocasión baja otro pastor, se acerca con su manada y pone a las ovejas a tomar agua donde ya estaban las otras tomando. Y en un momento este hombre se pregunta, bueno, esas ovejas son de estas de este y aquellas, ¿cómo le van a hacer a la hora de que se vaya cada uno de ellos? Pues mira, dice que este hombre vio como uno de ellos empezó a cantar y empezó a caminar. Y se vino su manada siguiéndolo. Otro de ellos se levanta y empieza a hablar y también se levanta su manada y se va siguiéndolo.
El otro hace lo mismo, empieza a hablar en voz fuerte y las ovejas, su manada, lo siguen. Cada manada se fue con su pastor. ¿Por qué? Porque conocían su voz y el pastor las conocía. Usted y yo no sabemos prácticamente nada. Yo aprendí un poquito aquí de las ovejas, pero en realidad no sabemos nada de las ovejas. Para usted y para mí, todas las ovejas son igual, ¿verdad? Así como de repente oigo allá por la calle que dice alguien, no, tú eres mexicano. No, yo soy de El Salvador. ¿Tú eres mexicano? No, yo soy de Guatemala. Para mucha de la gente, especialmente de este país, todos son mexicanos. Pero no, mi hermano Adán es de El Salvador. Mi hermana Karina también, ¿verdad, hermana Karina? Sí. Pero para mucha gente somos igual las ovejas, mis hermanos. Para nosotros las ovejas todas están igual de gorditas, con mucha lana, algunas más que otras están trasquiladas, pero no las conocemos. El pastor sí conoce a sus ovejas. Ahora mire, después de que leí ese artículo, pensando en usted y en mí, me hice estas preguntas. ¿Conocemos nosotros la voz del pastor? Me hice yo esas preguntas y se las hago a usted. ¿Conocemos nosotros la voz de nuestro buen pastor? ¿O será que hay ocasiones en que escuchamos la voz del buen pastor, pero no la seguimos? ¿Será que a veces solamente escuchamos nuestra propia voz y somos movidos por esa misma voz, por nuestras emociones, por nuestros sentimientos, a seguir nuestro propio instinto y nuestro propio rumbo? Tomamos decisiones a veces, mis hermanos, basados en nuestros sentimientos, en cómo nos sentimos bajo presión, bajo estrés. Y si a usted le ha pasado igual que a mí, las ocasiones que yo he tomado una decisión bajo estrés, bajo presión, no me ha salido bien. Nada me ha resultado bien. Al final me doy cuenta de que tomé una decisión apresurada. Esa voz interior que de repente surge a veces de aquí de adentro, del mismo pensamiento de nosotros, opaca la voz del buen pastor. Y es que hay ocasiones, mis hermanos, en que nuestro buen pastor nos habla fuerte, con una voz fuerte, con una voz firme. Nos exhorta, fíjese, nos confronta, nos redarguye, nos llama a la obediencia. ¿Cuántos de aquí son obedientes? Amén. Sí, mire, escuché unos amenes porque hay convicción. Hay convicción. Le voy a dar una otra oportunidad más. ¿Cuántos de aquí somos obedientes? Amén. Amén. Diga amén. Nos pide que confiemos en Él. El Señor, el buen pastor, también nos pide que salgamos a evangelizar. Si no los sábados, en su tiempo, en su área. Pero nos quedamos a veces solamente en eso, mis hermanos. Oímos la voz del buen pastor, pero no seguimos sus pisadas, no seguimos sus pasos. Esta corrección, mis hermanos, de estas preguntas que me hice yo también son para mí, principalmente para mí. Siento que a veces es un solo día y 2, 3 horas que estamos evangelizando es poco. Deberían de ser todos los días en grupo. Individualmente usted lo puede hacer, pero todos los días en grupo, alcanzando las almas, hablando del evangelio, llevando las buenas nuevas de salvación. No nos quedemos solamente en eso, mis hermanos, en oír. Dice Santiago 1:22, versículo que usted se sabe bien de memoria. Santiago 1:22, yo se lo leo de la palabra de Dios para todos. Pero no es suficiente con solo oír el mensaje de Dios. Hay que obedecerlo. Si solo lo oyen, dice Santiago, se hacen sin hacer lo que dice, se están engañando a sí mismos. Esta es la versión palabra de Dios para todos. Si solo oímos, pero no hacemos, nos estamos engañando a nosotros mismos. Entonces, si Jesús es su pastor, si Jesús es mi pastor, nos es necesario oír su voz y hacer lo que nos está diciendo.
poner en práctica lo que nos está diciendo. Aún así, mis hermanos, tristemente, hay quienes digan, ¿cuándo me habló mi pastor? ¿Cuándo habló el pastor de pastores? Hasta la fecha, hay otros que digan, hasta la fecha, estoy esperando que me hable mi pastor. Pero Dios ya está hablando, mis hermanos. Dios ha estado hablando. He estado hablando a través de los pastores, no solamente de esta congregación, sino alrededor del mundo. Dios está hablando a través de un hermano. Dios está hablando a través de aquellos que salen a compartir la palabra. Se escucha la voz del buen pastor, pero llega distorsionada, como le dije hace un momento, al oído. Y no se entiende porque hay otras voces que lo opacan. ¿Cuáles serán esas voces que de repente opacan la voz del buen pastor? La preocupación, el cansancio, la duda. La duda, ¿sí sabe que la duda no viene de Dios? Cuando de repente se nos suelte decir como que estoy dudando, mis hermanos, la duda no viene de Dios. Rencor, resentimiento y a veces también esa voz alta que se levanta ahí adentro de la falta de perdón, ¿verdad? Pensando en lo que nos hicieron, pensando en cómo vamos a tomar venganza. El buen pastor, mis hermanos, conoce a sus ovejas y ellas conocen su voz y le siguen. La pregunta una vez más para nosotros: ¿conocemos la voz de nuestro pastor? ¿De pastores? ¿Conocemos la voz del buen pastor? ¿Estamos siguiendo sus pasos? ¿Estamos haciendo su voluntad? ¿O estamos haciendo la nuestra? Pregunta: ¿es usted una oveja del Señor? Diga amén. Pero dígalo con ganas. Se como que no la creyó. Número 3. Las ovejas no comen cualquier comida ni beben agua de cualquier lugar. Las ovejas no se alimentan de cualquier comida ni toman agua de cualquier lugar. Una oveja come de los pastos nuevos, frescos, a donde la conduce su pastor. Y no prueba cualquier alimento o cualquier agua. Esto cuando el pastor las lleva a pastar o a tomar agua. En su camino, aunque vean agua, no se detienen hasta que su pastor les dice: de aquí. Hay alimento y agua, mis hermanos, allá afuera. Hay alimento y agua allá afuera que no está nutriendo a quien la está escuchando. Y aún así lo comen. Ese alimento solo apela a la codicia del hombre. ¿Cuánto más puedo tener? ¿Qué más puedo tener? ¿Cuánto doy y cuánto me va a regresar el Señor? Este falso evangelio se enfoca solamente en eso. Y se enfoca también el que la escucha, el que escucha este falso evangelio. Y con esto se llena y se sacia de las cosas que este mundo ofrece, que son temporales, mis hermanos. Las cosas de este mundo tarde o temprano se echan a perder, pero las espirituales duran para siempre. Número 4, las ovejas son muy nobles y no emiten ningún tipo de sonido cuando van a morir. La oveja, fíjese, es el único animal que no reclama cuando va a ser sacrificado. No se queja de las circunstancias, tampoco se enoja, ni intenta huir. Y escuche de qué manera describe esto Isaías, de qué manera describe Isaías al Cordero Santo. Isaías 53:7. Acompáñeme ahí, por favor. Isaías 53:7. Cuando ya lo tenga, diga amén. Ahí sí se escuchó una ovejita por acá. ¿Ya lo tiene ahí? Dice el versículo 7: angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció. ¿Y qué dice la última parte? Y no abrió su boca.
No abrió su boca, mis hermanos, para defenderse. Jesús como oveja fue afligido, como cordero fue llevado al matadero, enmudeció delante de sus trasquiladores y no abrió su boca. A pesar del dolor y el sufrimiento, nunca abrió su boca para quejarse o defenderse. Él guardó silencio ante sus acusadores. Nunca habló para defenderse. Y muchos de los acusadores, muchas de las personas que lo golpearon, fueron mismas personas que recibieron alimento de su mano. Y no me refiero solamente al alimento físico, recibieron alimento espiritual. El profeta Isaías deja muy claro que no había ninguna causa dentro de sí mismo por la que debería de ir a la cruz y dar su vida. Sin embargo, Él voluntariamente se entregó a sí mismo en sacrificio para morir por nuestros pecados y todo su sufrimiento. A pesar de todo su sufrimiento, no abrió su boca. Le decía hace un momento y lo repito, hay momentos, mis hermanos, y hay ocasiones en que nos vamos a defender mejor guardando silencio. Porque muchas de las veces en el momento del enojo, en el momento del coraje, podemos decir muchas cosas de las que después nos vamos a arrepentir. ¿Sí será que de repente enojados, de repente sale aquel hombre fuerte y empezamos a gritar y a decir cosas que no están bien y después viene como un arrepentimiento? ¿Por qué dije eso? Bueno, el problema no es tanto que digamos las cosas que de repente suelen salir cuando estamos enojados. El problema más grande, mis hermanos, es que no reconozcamos que pecamos contra el Señor cuando ofendimos y le gritamos a aquel hermano, a aquella hermana, al esposo, a la esposa, al tío, al primo. Dejemos que sea el Señor que nos defienda. Pero vayamos un poquito más allá. A nosotros, mis hermanos, también nos es necesario morir a nuestros deseos, aún a nuestra misma voluntad, para poder llegar a ser la voluntad del Señor. Y así, de esa manera, poder producir mucho fruto. ¿Qué hace el Señor con las ramas que no producen fruto? Las poda. ¿Le dolerá al árbol que le ponen una ramita? Esa pregunta se la hacía yo a mi esposa hace mucho. A ella le gusta mucho las rosales y los árboles y les corta. Y yo, ¿ya le preguntaste al arbolito si le duele? Y vino el entendimiento de lo que el Señor hace de repente, podar las ramas. Mi hermano Abraham sabe un poquito más de esto. ¿Para qué? Para que echen nuevos retoños y produzcan fruto. Dice Juan 12:24 de la versión de las Américas. Yo se lo leo de la versión de las Américas. En verdad les digo que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, se queda solo. Pero si muere, produce mucho fruto. No es necesario morir, mis hermanos. Jesús murió en la cruz y parte de ese fruto que produjo, parte de ese fruto que produjo la muerte de nuestro Señor Jesucristo, diga, soy yo. Por su gracia y su misericordia. Usted, yo y los que nos reunimos somos parte de ese fruto, de ese sacrificio, de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Fíjese, cada que el grupo de evangelismo sale a llevar las buenas nuevas de salvación, muere a su propio interés. Hermanos, es que ustedes no tienen nada que hacer, pues por eso pueden ir a evangelizar. Pregúntele a cualquiera de los hermanos si no tienen nada que hacer. La mayoría tenemos cosas que hacer. Y de repente, pues sí, quisiéramos estar en una playa con un coco a la orilla del mar o en el cine viendo unas caricaturas. Pero hay necesidad afuera, mis hermanos. El día de ayer me hablaba uno de mis hermanos y me compartía cómo en una situación bien sencilla de llevar a su nieta a la escuela, de repente ve a este hombre que está batallando con su carro, aventando humo para afuera y se acerca y le ofrece su ayuda. ¿Y sabe cuál fue la reacción de aquella persona que estaba batallando con su carro? ¿Qué quiere? No necesito. ¿Le puedo traer agua? No, sí está bien. Pero el hermano insistió. Y al final terminó entregándole un folleto y compartiéndole el evangelio. Dice que al siguiente día se lo encontró
y ahora ya son amigos, tienen su teléfono, están compartiendo. Alguien que no creía. De repente, mis hermanos, allá afuera, los que salimos también a compartir el evangelio, nos encontramos con alguien así que no quiere saber nada y pues sí, dice uno, no, pues bueno, será para la otra. No, vamos a pararnos porque quizás ahí hay una necesidad más grande todavía que en los demás. Y al final, mis hermanos, es el Señor el que nos da gracia para con esa gente. Morimos o muere el grupo de evangelismo a sus propios intereses, da de su tiempo, y el tiempo, mis hermanos, es vida. Hace 8 horas estuvimos algunos quizás trabajando, ya pasaron esas 8 horas, ya ese tiempo no se perdió, ese tiempo ya murió. El tiempo es vida. Perder la vida, mis hermanos, morir a nuestros propios intereses, también es ir a dar de gracia lo que hemos recibido de gracia. ¿Cuánto nos costó la salvación? ¿Para qué nos salvó el Señor? ¿Para qué nos salvó el Señor? Ahí, mis hermanos, no me asusten. Exactamente. Para alcanzar a otros, mis hermanos. Otros. ¿Qué hubiera pasado si los apóstoles se quedan encerrados y no salen a compartir el evangelio? Creo que no estuviéramos ninguno de nosotros aquí. Ahora, todo esto, mis hermanos, si lo hacemos en nuestras fuerzas es pesado. Nos vamos a cansar. Pero si lo hacemos en las fuerzas del Señor, va a ser muchísimo más fáciles. El Señor nos va a dar de su gracia, nos va a abrir puertas, nos va a dar fuerza para manejar 1 hora y media, 1 hora 20 de camino a veces, donde vienen algunos de nuestros hermanos. Invitamos, acompáñenos a evangelizar. Y pudiera ser que alguien no diga, ¿verdad? Pero en su interior puede decir, yo no puedo porque los sábados pues es el único día que descanso. El sábado es cuando juega mi equipo favorito. No, es la hora de la novela. No, aquí no vemos novelas, nadie ve novelas, perdón. Ya no se usa eso, ¿verdad? Creo que ya ni se usa. Sí, mis hermanos, a veces el único día que tenemos como descanso lo pudiéramos poner como excusa, es que yo no puedo, porque yo ese día, pues ya es que yo, toda mi vida lo he hecho así, el sábado es para esto. Moría nuestro tiempo, mis hermanos, moría nuestra agenda para ir y compartir las buenas nuevas de salvación. Amén. Ay, ya no me salió. Amén. Creo que a veces, mis hermanos, no es tanto lo que tengamos que hacer. Quizás, yo no sé, yo no conozco la vida de nadie. A veces quizás puedo pensar que puede ser que no querramos morir a nuestro propio tiempo, a nuestra propia agenda. Así que si Jesús es nuestro pastor, no es necesario morir. Pudiéramos seguir con la lista, pero quiero llegar al Salmo 23. Le menciono solamente 2 más. Las ovejas son cortas de vista, por lo tanto ellas necesitan mantenerse apegadas a su pastor para no extraviarse. Pero aún así hay algunas que constantemente se salen del redil. ¿Y qué hace el pastor en lo literal? ¿Qué hace un pastor en lo literal con una oveja? Es también estudiando, encontré por ahí un artículo de esto. En su gran amor, fíjese, en su gran amor, en el gran amor de este pastor por aquella ovejita que cada rato se le sale del redil, ¿sabe qué hace? La agarra, la regresa y le quiebra una patita, la venda, la cura y se la pone en los hombros. ¿Para qué? Bueno, una, porque no puede caminar, pero la otra es para que esta ovejita aprenda a reconocer el olor y la voz de su pastor. Una vez que sanó lo que le tome 1 mes, 2 meses, esta ovejita con la patita quebrada aprendió a conocer a su pastor. Habrá ocasiones, mis hermanos, si no es que ya hubo, en mi caso yo me quebré 2 veces, el Señor me quebró 2 veces la patita izquierda. No va a quebrar la patita, mis hermanos, para que aprendamos a escuchar, a conocer la voz de nuestro pastor. ¿Pero por qué lo hace? Porque nos ama. Vamos por el camino ancho que de repente nos puede llevar a equivocarnos.
y Él quiere que nos metamos por el camino angosto y que permanezcamos en su redil. Otra de las características de las ovejas es que suelen ser atacadas por mosquitos y moscas, fíjese. Esos mosquitos y moscas se meten en sus narices. Cuando una vez se metió ya la mosca dentro de sus narices, dice que deja sus huevecillos. ¿Y qué hace un huevecillo de una mosca? Pues crea una larva, ¿verdad que sí? La larva se convierte en algo molesto para la oveja. Y la oveja, ya que creció esta larva o este gusanito, en su desesperación dice que va y se da de topes con algún árbol, con alguna piedra para mitigar el dolor. En algunos casos, algunas de esas ovejas se pegan tan duro que llegan a morir. En Lucas 11:14, mis hermanos, del versículo 14 en adelante, se menciona a Belcebú como el príncipe de las moscas, el cual, fíjese, el cual está lanzando constantes ataques. ¿A dónde cree que lanza los ataques? A la cabeza. El príncipe de las moscas está lanzando constantes ataques a la cabeza, no solamente de la gente que está allá afuera, pero del mismo cristiano, metiendo mentiras, metiendo discordia. ¿Con cuál de estas ovejas se identificó usted? No me diga, usted ya más o menos sabe. Yo me identifiqué con todas, con todas. Creo que tengo un poco en algunas y mucho de otras. Así que después de conocer algunas de esas características de las ovejas, ahora sí vamos de lleno al Salmo 23. Acompáñenme de nuevo al Salmo 23, versículo 1. Salmo 23, versículo 1. Yo le voy a leer algunos de estos versículos de la versión de las Américas. Dice el versículo 1: El Señor es mi pastor y nada me faltará. Cuando David, mis hermanos, escribió este Salmo 23, ya era rey de Israel. Sin embargo, aquí se consideraba como una oveja. Jehová es mi pastor, dice David, pensando en el Dios de Israel. Aquí él hace una analogía de un pastor y una oveja para describir el cuidado que Dios había tenido con él todo el tiempo. Dios era como un pastor para David y David era como una oveja para Dios. David ahora como rey recordaba los tiempos en que él pastoreaba sus ovejas a través de ese noble oficio. En Israel, como en otras ciudades antiguas, el trabajo de pastor se consideraba el más bajo de todos. Si una familia necesitaba un pastor, ¿a quién cree que recurría? Una familia de 5 o de 6, al más joven de ellos, al más pequeño. En el caso de la familia de David, él era el más pequeño y a él mandaban a cuidar las ovejas. Pero David ahora como rey no lo miraba así. El hecho de escribir ese Salmo 23 muestra que en ningún momento se le subió su reinado a la cabeza. Aquí lo muestra recordando sus tiempos como pastorcillo, él mismo cuidando sus ovejas. Dijo un rabino por ahí, fíjese, no hay un oficio más despreciable que el de un pastor. Pero a diferencia de este rabino, Dios no considera como algo indigno o despreciable alimentar a su rebaño como pastor, guiarlo, gobernarlo, defenderlo, sanarlo y cuidarlo. Cuando David dice, el Señor es mi pastor, es porque él conocía en un sentido personal la labor de un pastor. Por eso podía decir, mi pastor, mi pastor. ¿Usted tiene un pastor? ¿Sí? ¿Es Jesús su pastor? Entonces diga, mi pastor, mi pastor. Amén. Cuando David decía mi pastor, daba a entender que el Señor no era solo un pastor, sino su pastor real y personal, el que tenía cuidado de él, el que lo protegía y le ayudaba. Tristemente, mis hermanos, en estos tiempos que nos tocó vivir a usted y a mí, vemos como este pastor de pastores es rechazado. ¿Por quién? Por la gente que no lo conoce, pero también por aquellos que se puedan sentir autosuficientes, por los que quieren seguir camuflajeando, fíjese, de bueno el pecado, que lleva como propósito principal confundir a nuestros niños
confundir a nuestros jóvenes. Yo lo he mencionado en otras ocasiones, pero se lo menciono una vez más. Allá afuera ya no esconde nada a nadie, mis hermanos. En el tiempo que nos tocó vivir a muchos de ustedes, porque veo caras así como casi todos somos contemporáneos, era un closet. Y las personas vivían en un closet. Y cuando salía, salió del closet. Ahora es muy obvio, mis hermanos. Ahora usted ve dos hombres besándose en la calle con toda libertad. Dos mujeres agarradas de la mano. Y bueno, yo digo siempre, ¿no? El problema no es tanto que miren, que hagan eso, perdón. El problema es que nuestros niños, nuestros jóvenes lo están mirando y empieza a hacerse común, empieza a hacerse normal. Esa es parte de la agenda. El pastor de pastores, mis hermanos, es rechazado por los que dicen vemos, pero caminan como ciegos, guiando a otros. Y si un ciego guía a otro ciego, ¿qué va a pasar? Tarde o temprano, los dos van a caer en un pozo. Pero no así, fíjese, para los pobres de espíritu, que Jesús describió en el sermón del monte en Mateo 5:2. Un gran predicador dijo hace muchos años: antes de que un hombre pueda decir verdaderamente el Señor es mi pastor, primero debe sentirse como una oveja que necesita a un pastor. ¿Cuánto nos sentimos como una oveja? Como una ovejita. ¿Sí? ¿Necesitamos de un pastor? Sí, yo necesito de un pastor. Escuche este otro pensamiento. Una oveja es una criatura insensata que puede perderse fácilmente y es incapaz de regresar por sí sola al redil. Aparte, no puede defenderse para salvarse de los lobos, los coyotes, las tormentas, los vientos huracanados, ni de los ríos caudalosos. En esa condición, tarde o temprano puede morir si no es rescatada y guiada por su pastor. Dice David en ese mismo versículo 1, en la segunda parte: nada me faltará, nada me faltará. Estoy en el Salmo 23, versículo 1. Para David el hecho del cuidado de Dios como su pastor fue el fin de su necesidad insatisfecha. Siempre había un hueco, siempre había un vacío. Nada me faltará, él está diciendo. Todas mis necesidades son suplidas por el Señor, que es mi pastor. Afirmar y creer esta promesa de Dios para nosotros también significa que hemos decidido no desear nada más que lo que nuestro pastor nos pueda proveer. El Señor, mis hermanos, diga fuerte conmigo, siempre, siempre, diga fuerte conmigo, siempre nos va a dar lo que necesitamos y no lo que querramos. Entre todas las cosas que nunca le van a faltar a las ovejas del Señor, se incluyen también las pruebas, las bendiciones y también las pruebas. Pero confiemos, mis hermanos, y tomemos ánimo, que el pastor de pastores ha prometido estar con nosotros todos los días de nuestra vida, en todo tiempo, aún en los momentos difíciles. Sigue diciendo David en el Salmo 23, versículo 2. Estamos en el versículo 2. En lugares de verdes pastos me hace descansar, junto a aguas de reposo me conduce. Ya vimos en el versículo anterior que David dijo: el Señor es mi pastor y nada me faltará. Pero ahora David reafirma que debido a que el Señor es su pastor y nada le faltará en cuanto a sustento que nutre su alma, lo llevará a estos lugares de verdes pastos a descansar. El pastor, en lo literal, no solo guía a sus ovejas, sino que debe tener un pleno conocimiento del área por donde las lleva, donde hay buenos pastos, verdes pastos, para hacer descansar a sus ovejas. Ahí iba a decir abejas, no, ovejas. También en lo literal, las ovejas no se acuestan fácilmente a descansar a menos que se cumplan estas 4 condiciones. Número 1, debido a que son tímidas, las ovejas son tímidas, no se irán a acostar si sienten miedo. ¿Has sentido miedo en alguna ocasión? Número 2,
Porque las ovejas son muy sociables, entre ellas no se irán a acostar si hay fricción, pleitos entre ellas. Número 3, si las moscas las están molestando, tampoco se irán a acostar. Número 4, si las ovejas están ansiosas porque todavía tienen hambre, tampoco se irán a acostar. ¿Se ha ido a acostar en la noche con hambre? ¿Cómo se siente? Da vuelta para acá y da vuelta para allá y de repente piensa en lo que hay en el refrigerador, en lo que se quedó de la tarde, en lo que guardó de ayer. Y de repente, cuando menos se acuerda, se levantó y fue a comer otra vez. El descanso de las ovejas, mis hermanos, viene porque el pastor ya ha enfrentado el miedo, la fricción entre ellas, ha enfrentado las moscas y porque ha proveído el alimento para saciar el hambre de sus ovejas. Dice la segunda parte de este versículo 2, Salmo 23, 2, en la segunda parte: junto a agua de reposo me pastorea. Porque el pastor conoce muy bien a sus ovejas. Él sabe cuándo las ovejas necesitan aguas de reposo. Así que ellas dependen de su pastor para que las lleve a tomar aguas de reposo, o en otras palabras, aguas tranquilas. De hecho, fíjese, las ovejitas no toman de aguas turbias donde ya otros animales pisaron y se hizo lodosa. Tampoco toman aguas de arroyos, porque al parecer el instinto de la misma oveja les indica que si está corriendo el agua y se caen, su lana se va a llenar de agua y se pueden ahogar. Y si por alguna razón, fíjese, no hay otro suministro de agua más que un arroyo, un agua corriente, ¿sabe qué hace el pastor? Está corriendo el arroyo aquí y dice que el pastor cava un pozo, acá un poquito más para acá, un pozo profundo, y empieza a brotar agua del lado del río. Y una vez que la arenita se sentó, esa agua se convirtió en un agua de reposo, en un agua tranquila. Y ahora sí, las ovejitas pueden acercarse a tomar agua. De la misma manera, mis hermanos, si ustedes y yo somos ovejas de nuestro pastor de pastores, Él siempre nos conducirá a tomar de la única fuente que nos va a nutrir, su bendita palabra. Para que quede un poquito más claro, de una misma fuente no puede salir agua sucia y limpia. La bendita palabra de Dios, mis hermanos, solo puede describirse como agua limpia, como agua clara. Esta agua que solamente nuestro pastor de pastores nos puede ofrecer, la ofreció también en Juan 14. ¿Se recuerda a quién? A la samaritana. De esta agua que le ofrecía el Señor, le decía y nos dice aún a nosotros: de esta agua que yo doy de beber, con ella nunca más tendrás sed, nunca más volverás a tener sed. Usted y yo, y lo hemos mencionado aquí en varias prédicas, sabemos que allá afuera hay lugares donde no se predica la palabra, donde la palabra se ha ensuciado, donde la palabra de Dios se ha ensuciado, mis hermanos, se ha pisado, se ha corrompido, y la han adulterado estos mercenarios del evangelio, sin darse cuenta que tarde o temprano a los que están tomando esta agua les va a hacer daño. Escucha esto, por favor. Las cabras, a diferencia de una oveja, las cabras, aparte de andar brincando de aquí para allá y de allá para acá, tienen como alimentación principal, esa es su alimentación principal, las hojas del árbol, algunos frutos, maíz, avena, cebada y agua. Pero cuando no tienen este alimento principal, ¿sabe qué hace una cabra? ¿Cuántos aquí se criaron en un rancho? Bueno, yo lo aprendí de mi esposa esto también. De repente investigo cosas con ella de lo que son los animalitos, los árboles, la tierra, ¿verdad? Una cabra, mis hermanos, se come todo aquello que parezca apetitoso. Se puede comer un plástico, se puede comer un vaso de esos de hule espuma. Todo lo que se encuentre en su camino se come, todo lo que le presenten se come. Aún a veces después de haber comido el alimento que tiene que comer.
Así que las cabras comen de todo lo que les den. En algunas partes del mundo, fíjese, conocen a las cabras como los basureros, porque recogen todo se comen. De hecho, aquí, si usted va aquí a Log Glen, aquí en el mismo Yucaipa, allá arribita, ahí tienen un petting zoo y tienen cabritas ahí, tienen su alambre y todo, pero usted mira que lo que usted les dé, lo agarran y se lo devoran. Ya no se fijan qué es. Allá afuera, mis hermanos, en estos lugares donde se ha adulterado, donde se ha pisoteado la palabra de Dios, también ahí de repente se come la gente lo que les dan. Y en ocasiones, fíjese, dice una barbaridad, una herejía aquel que está allá predicando, y también las ovejas, bueno, las cabras, dicen ve, a todos le dicen amén, tristemente. Pero gracias a Dios por el discernimiento que a usted y a mí nos ha dado a través de su bendita palabra, para saber distinguir, mis hermanos, entre la palabra de Dios, el agua limpia y el agua sucia, el agua turbia, la que ha sido pisoteada. Le pregunto, durante todo este tiempo como cristiano, yo no nomás aquí en Casa de Oración, pero durante todo este tiempo, y bueno, principalmente aquí en Casa de Oración, ¿usted ha sido alimentado? ¿Su sed ha sido saciada? Amén. Sí. Salmo 23:3, posiblemente ya no alcancemos, mis hermanos, pero el Señor nos dará otra oportunidad para terminar los otros cuatro versículos de este precioso Salmo 23 y sus promesas. Mientras tanto, mis hermanos, solo a manera de información, hablando de las ovejas, póngase de pie, por favor. Póngase de pie. Esta última característica de la oveja, mis hermanos, es muy importante. Es muy importante que la conozcamos nosotros. Como ovejas del pastor de pastores, es importante que conozcamos esta característica de la ovejita antes de que oremos y antes de que nos vayamos a dormir. ¿Sabe que las ovejitas, cuando se llega la hora de dormir, qué hacen? Se llega la hora de dormir y la ovejita dobla sus rodillas. No se pone a orar, obviamente, ¿verdad? Pero dobla sus rodillas. Algunos de nosotros, bueno, cada quien ora de diferente manera, ¿no? Pero algunos de nosotros, mis hermanos, antes de irnos a acostar, doblamos nuestras rodillas. Esta ovejita simboliza lo que usted y yo hacemos en las noches antes de irnos a dormir. Doblar las rodillas, ponernos en las manos del Señor. Si usted no lo había hecho, si ha dejado la oración, si ha dejado de orar, recuerde que como ovejita, la ovejita nos pone el ejemplo todas las noches, porque es algo natural, es algo normal que hace todas las noches. Doblar sus patitas de enfrente, sus rodillas, antes de irse a acostar. ¿Oramos? Cierra sus ojos. Bendito Padre Celestial, te damos muchísimas gracias, Señor. Gracias una vez más por tu bendita palabra, Señor. Gracias por recordarnos, Señor, que aún a pesar de cómo nos sintamos y lo que hasta cierto punto creamos que podemos ser, Señor, somos ovejas tuyas, Señor. Somos una pequeña manada, ovejas de tu prado, Señor, que necesitamos mucho de ti, dependemos mucho de ti, Señor. Cada día, Señor, te necesitamos. Y hoy, Señor, más que ayer, te necesitamos hoy mucho más, Señor. Necesitamos de tu guianza, necesitamos de tu cuidado cada día, Señor. Y tú, como nuestro buen pastor, Señor, así lo haces, Señor. En tu gran amor, el amor que tienes por tu rebaño, por tus ovejas, Señor, nos llevas, nos conduces a los verdes pastos, a las aguas de reposo, y nos haces descansar. Nos da, Señor, el alimento necesario para seguir nutriéndonos, Señor. Y el alimento necesario, Señor, el que no nos daña, el que no ha sido adulterado, el que no ha sido pisoteado, es tu bendita palabra, Señor. Gracias por ser nuestro buen pastor.
Gracias por cuidarnos, Señor. Gracias por tener cuidado de mi esposa. Gracias por tener cuidado de mi esposo. Dele gracias. ¿Tiene algo por qué darle gracias, Señor? Gracias, Señor, por mis hijos. Gracias, Señor, por mis nietos. Señor, sabemos que la necesidad más grande de nosotros como padres, como abuelos, es ver que un día nuestros hijos, Señor, nuestros nietos también te conozcan y te reconozcan como su pastor, como el pastor de pastores, que también tú las guíes, Señor. Oramos por nuestros nietos, Señor, oramos por nuestros hijos, oramos por aquellos, Señor, que todavía no te conocen. Oramos por el nuevo nacimiento, Señor, de nuestros familiares, amigos y conocidos. Que a través, Señor, de tu bendita palabra, ellos también puedan llegar a conocerte. Oramos en esta hora, Señor, que sigas levantando tú servidores, hombres y mujeres, Señor, comprometidos también a seguir llevando tu palabra, a seguir llevando el mensaje de salvación. A que con toda libertad, Señor, aún en medio del temor que podamos sentir, aún en medio de la inseguridad que nos pueda dar la ocasión, Señor, compartir tu palabra, Señor, es la bendición más grande que podemos nosotros recibir, porque al final, Señor, cuando vemos que alguien se salva, nosotros entendemos que hay alegría en el cielo, Señor. En el nombre de Jesús, bendice a cada uno de mis hermanos, Señor. Bendice a sus familias, bendice a sus trabajos, Señor. Y bendice, Señor, a esta congregación de Casa de Oración Fontana. Bendice a cada familia representada, Señor, en el nombre de Jesús. Si hubiera alguno de nuestros hermanos, Señor, que no pudo venir por cualquier razón, tú eres omnipresente, Señor. Estás ahí con él, estás ahí con ella. Hay algunos hermanos, Señor, que han estado enfermos y siguen enfermos, pero hoy oramos, Señor, y creemos que estás ahí con ellos, Señor. Y como tú, como el buen pastor, los sigues cuidando, los sigues guiando y los sigues nutriendo. En el nombre de Jesús, Señor, te damos muchas gracias por ser nuestro buen pastor. Amén, amén y amén. ¿Le puedo dar un fuerte aplauso de agradecimiento al Señor? Gracias, Señor. Gracias. Bendito seas. Muy bien, mis hermanos. Si usted no se tiene que ir, en la parte de allá del gym tenemos café, tenemos también algunas galletitas. ¿Cuántos de ustedes conocen aquí a Víctor Lara? ¿Quién es Víctor Lara? Ay, 3 manos. Ah, mira, ahí está, sí. Ok, bueno. Mire, curiosamente a lo mejor nadie sabía ni siquiera cómo se llama, ni sabían que era mi hermano en la sangre. Pero no nomás a él, acérquese con todos los demás. Ese es el propósito de ir a tomar un cafecito, convivir como hermanos. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos, que pasen buenas noches.